¿no? Y lo demás son las características constructivas. Dentro de las características constructivas están la reluctancia y el número de bobinas, ¿no? Entonces, y además que va a circular una corriente de campo y su vez por esas bobinas. En resumen, el voltaje o la tensión que voy a tener está en función de la corriente de campo. En función a eso se hace la curva característica de magnetización, que es el propósito de este laboratorio. Entonces nosotros vamos a utilizar una dínamo con autoexcitación en paralelo o derivación, que tiene las siguientes características. La máquina tiene una tensión de 230 voltios, llega hasta 230 voltios, y una corriente de 19.6 amperios en corriente continua. Y una velocidad de 1430. Ya 1400. Y una potencia de 4,5 kilovatios. Para que se impulse esta dínamo o máquina o generador de corriente continua, debe haber una máquina motriz que le haga mover al rotor de acá. Eso se llama máquina motriz. Vamos a ver ahorita en un gráfico. Instrumentos de medición, voltímetros y amperímetros. ¿Voltímetro para qué? Para medir esta E, ese voltaje. ¿Y amperímetro para qué? Para medir esta corriente de campo. Ya vamos a utilizar un tacómetro que mide la velocidad. Tengo que llegar a 1430. Entonces vamos a ver este gráfico. Entonces vamos a hacer esta conexión shunt o en paralelo, dice, donde está el inducido, que es el rotor, y está en paralelo con el inductor, el estator, la bobina del estator, en paralelo. A esto se refiere. Por si acaso les recomiendo tener a mano para que saquen fotitos de ahora en adelante y eso presenten en el laboratorio. Ya a mano su celular para que saquen fotitos. ¿Ya? Pues esta parte. No, esto han hecho en el laboratorio 1 entonces. Ya, entonces vamos a seguir. Acá nuevamente voy a compartir. Y me voy a entrar a lo siguiente. Fíjense, antes de entrar a lo otro. Este es el circuito de laboratorio. Fíjense, voy a tener una máquina motriz que le va a impulsar, está punteado, a mi generador, al rotor del generador de corriente. Todo esto es el generador de corriente continua, todo este circuito. Entonces tiene AB, es el rotor, y tiene sus bornes GA y HB. De GA se va a una resistencia interna y se va al positivo. Fíjense, al positivo, en el tablero. Todo esto, lo que está punteado en forma rectangular, es el reóstato. El reóstato. Para una máquina de corriente continua, como generador o dínamo, tengo los bornes T, Q y S, que es del reóstato. De ese se va al amperímetro, que me va a medir la corriente de campo y sub F, como está acá. Y de ahí se va a la bobina en paralelo C. C y D sale. Y de D, fíjense, se me viene al negativo. Y a su vez se conecta con el rotor de la máquina, HB, y a su vez con el reóstato. Entonces, tiene tres conexiones. D se va a Q, se va a N, al negativo, y HB. Y ese voltaje lo puedo medir con un voltímetro. Entonces, puedo medir el voltaje y corriente. ¿No? De esa manera. Entonces, ¿cómo vemos en el tablero esta parte? De la siguiente manera. Esto lo tenemos en el laboratorio, en la facultad. Entonces, fíjense, acá tengo las dos máquinas. Acá dice dínamo. Dínamo, está con rojito, fíjense. Y acá la máquina motriz, en realidad son dos máquinas. Esta máquina motriz se enciende y hace dar vueltas mediante el rotor al rotor de la dínamo y me va a producir corriente continua. Puedo medir la velocidad con el tacómetro. La velocidad de esta máquina es de 1430, que hemos visto hace rato. Pero arriba está el tablero. Fíjense, al fondo hay conexiones. Y acá hay un amperímetro y un voltímetro en esta silita.
Primero, ¿qué es lo que hago? Debo hacer funcionar la máquina motriz para que le arrastre a la dínamo y en función a esto regular la velocidad de la dínamo y el voltaje que llegue a 230 voltios. Acá está, este es el tablero. Entonces, hago funcionar este motor de inducción, acá está, mediante este interruptor de acá abajo y este seccionador de acá arriba que está con negro. Lo conecto y funciona esta máquina motriz y a su vez hace de que rote la dínamo, el rotor. Pero tengo un voltaje todavía de cero. Acá está el voltímetro en la parte superior, pero también tenemos un voltímetro del tipo digital, es analógico, que dínamo, dice acá, 220 voltios en corriente continua, dice también. Entonces acá tengo sus bobinas CD, que está en paralelo, y EF es en serie. No estoy utilizando, fíjense, esta bobina en serie, solamente la bobina en paralelo que me dice el gráfico que hemos hecho. Entonces yo voy de GA, que está acá arriba del rotor, se va a la resistencia interna y de la resistencia interna se va a T. Acá, por acá, hay mucho cable y se viene acá. Este es el reóstato. A la parte T del reóstato. Si ustedes tienen a mano este grafiquito anterior que les he mostrado, a T. Este reóstato tiene los bornes T, S y Q. Entonces de acá se va a T. Y de T a su vez se va al positivo, que está aquí. Aquí arriba es el positivo. Positivo, negativo. Ahí se viene. ¿Ya? Y del otro borne central de S se viene a este amperímetro, acá, que está instalado en serie, y del amperímetro se va a C, acá arriba, con amaritos acá arriba. Y ahí concluye esa instalación. Y de la otra parte de la bobina de D se viene a Q, a esta parte, al otro extremo del reóstato. Y de Q se va a N, acá al negativo, y de Q también se va al rotor, HB. Aquí, acá abajo está HB. Y terminamos la conexión. Y podemos hacer funcionar ya esta dinamo. De esa manera se hace, fíjense, en nuestro tablero en el laboratorio la conexión. ¿Cómo funciona esto? Así, les voy a mostrar en un video, pequeño video, cómo funciona. Un momentito, por favor. Ya. Acá vamos a ver cómo funciona. Aquí. Ahí tengo, voy a tener, ahorita vamos a observar. Acá tengo, acá estoy yo, fíjense en el laboratorio. Esto es el tablero que les he mostrado. Esta es la conexión que tenemos. Fíjense, primero hace funcionar el motor. Van a ver, ahorita está funcionando. Esta es nuestra dínamo de acá. Y atrásito está el motor. Acá está el motor. Me está arrastrando acá. ¿No? Voy a regular y debo llegar al voltaje de 230, pero poco a poco. Poco a poco. Primero 40, 50, 60, 70. Y tiene que ver el voltímetro. Fíjense, está observando el voltímetro y a su vez acá abajo está el amperímetro. No se puede ver, está tapando. Y en función de eso voy tomando todas las lecturas. Fíjense la aguja poco a poco va yendo poco a poco. Se va regulando y se va tomando las lecturas correspondientes de la dínamo. Eso es entonces lo que se hace en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho esta conexión, ¿no? De GA pasa por la bobina interna del rotor y se va a T al reóstato. De S se va al amperímetro y a la bobina C. Y pasa por esta bobina, de D se va a N, a Q del reóstato y HB, ¿no? Y de T a su vez al positivo. Puedo medir el voltaje y la corriente. Fíjense qué es lo que hemos tomado en cuenta. Ahora alisten sus máquinas, sus celulares, pueden sacar una foto a esto. Saquen una fotito, esto ya está. Estas son las lecturas que hemos sacado. ¿Ya? Estas son las lecturas que hemos sacado.
Por si acaso, en la guía que les he enviado al grupo, acá dicen un E'. Ese E' no vale por si acaso, ¿ya? Ese E' lo anulan. Solamente son tres datos. W', la velocidad, la corriente de campo y su eje, y E, nada más. Acá hay un E', eso no lo anulan nomás. O no toman en cuenta, solamente sus datos. Sáquenle una fotito por el dicho. Fíjense qué es lo que hacemos. Han visto en el video que se han aproximado y qué es lo que han hecho. Primero con el reóstato, con el tacómetro que estaba acá, con este tacómetro les voy a volver a mostrar. Regulamos la velocidad y lo hago regulando, iniciando en cero. Esto, en cero se inicia, con una corriente de cero. Se lo voy dando poco a poco, digamos, llega a 40 voltios, acá veo acá arriba, y veo la corriente, y anoto eso. Después llego a 60 voltios, ¿no? A 60 voltios, con una velocidad de 1430 que me da el tacómetro, debo regular eso. Entonces, digamos, me da 60 voltios y veo la corriente, cuánto será. Y así sucesivamente hasta llegar a 220 o 230 voltios. En 230 voltios voy a tomar en cuenta la corriente. Y se hacen varias lecturas y con eso se hace la curva de magnetización. ¿Ya? Entonces voy a volver a lo que estuvimos viendo aquí. Ahí. Entonces esas son las lecturas y han debido sacar una flecha. Fíjense, inicio con el reóstato con una corriente cero y me da un voltaje de 24.63 voltios en corriente continua. Después, con el reóstato que han visto, que es TSQ, el reóstato, llego a 47.60 y mido la corriente de campo, 0.05. Después llego a 70.40 con el reóstato y llego a 0.10. Con el reóstato sigo elevando la tensión a 92.30 y llego a 0. Y llegamos a 230, que más o menos tiene la máquina, el voltaje, 230.2. ¿Y qué tengo? 0.57 amperios de corriente de campo. En vacío, sin carga por si acaso. Sin carga. Sin carga se hace esa curva de magnetismo. Con estos dos datos de corriente de campo y voltaje o fuerza electromotriz, hago esta curva de magnetización. ¿Ya? Entonces sáquenle una fotito a esta curva de magnetización. Sáquenle una fotito. Eso también lo voy a incluir en el laboratorio. ¿Qué significa esta curva de magnetización? Fíjense, tomo en cuenta la primera lectura. 0 de corriente, 24.63 de voltaje. 0 de corriente y 24.63, el primer punto. El segundo punto, cerca de 50 está, 47.60, justo, y 0.05 amperios. 47.5, fíjense que cerca 47 y 0.05, la mitad de 0.10. El otro punto, 70.40 y 0.10. Fíjense, 70 más o menos por aquí y 0.10 justo. Y así se van haciendo los puntos hasta llegar a 230, fíjense, 230 y 0.57. 230 voltios y 0.57. ¿No? Acá está la corriente de campo en amperios y el voltaje y la fuerza electromotriz en voltios. Curva de magnetización de la máquina en paralelo. Entonces, ¿para qué me sirve esto cuando ustedes estén trabajando? Cuando hacen algún mantenimiento, la máquina está nueva. Lo primero, tiene que ser más o menos esta curva así casi continua hasta llegar al voltaje nominal de la máquina. ¿Qué pasa si estos puntos, este se me viene acá arriba, este otro punto más abajo, y la curva se me va a hacer como un zigzag así? Eso quiere decir que la máquina no está en buenas condiciones. No tiene un buen fierro, ¿ya? O no tiene buena aislación entre chapas de fierro. Eso significa. Tiene que ser así continuo. Y además debe llegar a 230 voltios, o sea, las características nominales, o pasar de esto, como está en vacío, o pasar de ese voltaje. A medida que le voy dando voltios, fíjense, más voltaje, esta curva se va achatando más, se va haciendo más oblicua, y así más oblicua.
O sea, si le doy más voltaje, me va a dar más corriente nomás. Y el voltaje se va a mantener, ¿no? Eso significa. Es por eso que es muy conveniente hacer esto, la prueba cuando uno compra una máquina nueva de corriente continua o cuando hace un mantenimiento. Tiene que ser así continua la curva. Si es en zigzag así, quiere decir que algo ya está fallando en la máquina. Ya, para eso sirve. Entonces, ahora lo que ustedes van a completar en el laboratorio es el análisis de resultados. Sáquenle una foto rojo. Ustedes tienen la guía, pero no está esta parte, ni tampoco los gráficos. ¿Ya? Entonces, sáquenle una fotito. Y esto me dice, por ejemplo, ¿por qué se realiza la curva de magnetización? La primera pregunta. Ya sabemos, para saber cómo está funcionando mi máquina, ver las características del fierro, si tiene buena aislación, si llega al voltaje nominal, fíjense, a esto ha llegado a 230 voltios a una cierta corriente, y se hace esta prueba en vacío. Por eso se realiza esta curva. Pueden ver también en el internet en algunos libros y van a ver esta misma curva. ¿Ya? Esto, pero ya lo hemos hecho en forma experimental, fíjense. ¿Cómo son las pérdidas en el fierro en las dinamos o máquinas de corriente continua? Se refiere a las características. Si esto me saliera mal, esta curva, quiere decir que las pérdidas en el fierro son muy elevadas en esta máquina, que no tiene un buen fierro de buena calidad o no tiene una buena aislación entre chapas, ¿no? Por eso no me sale así continua. Ocurre algo. Y eso influye en que la potencia en el fierro o las pérdidas en el fierro se eleven. Y eso no me conviene porque estoy desgastando más a la máquina. ¿Ya? ¿Dónde se utilizan las máquinas de corriente continua? Dice. Más se utilizan como motores que como dínamos, por si acaso. Como motores, por ejemplo, podemos utilizar un teleférico, tiene un buen torque. No siempre se utilizan los teleféricos de continua, también se utilizan de alterna, por si acaso. En un teleférico se puede utilizar porque tiene buen torque, se puede maniobrar fácilmente y puedo controlar fácilmente. Asimismo, se pueden, en las minas se requiere mucho esto, las máquinas, las dínamos especialmente, lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para cargar las baterías. Hay, se requiere mucho cargar baterías de corriente continua, ¿no? Teniendo en cuenta la polaridad positiva y negativa. También los troles o esa especie de trenes que entran a la mina para sacar el mineral funcionan con corriente continua. Esto se utiliza la corriente continua, las dinamos en embarcaciones, en los barcos, etcétera. En lo que es muy importante en los trenes eléctricos o en corriente continua. Y tiene mucha utilización. A eso se refiere esta parte, ¿ya? Y los documentos de referencia. Lo primero está la guía de laboratorio y después de dónde han sacado esta otra bibliografía para completar esto. Pues, nuevamente les digo, para completar esto, si van al internet, cuidado que lo estén pegando directamente, háganlo pues, bien también, entreguen bien. Otros están entregando, a veces van a Wikipedia. En Wikipedia dice, digamos, una máquina de corriente continua tiene bobinas. Bobinas está subrayado con rojo y pueden entrar a bobinas. Eso con rojo incluso lo están haciendo. Háganlo bien en un solo color, biencito, cosa de que esté en la misma letra que está acá también. Y no lo peguen directamente a veces con con otra tonalidad de letra, incluso con otro color, le hacen, etc. Si hay algún grafiquito también, le colocan nomás en esta parte. Lo demás es lo mismo. En realidad ya está resuelto con eso, ¿no? Yo solamente hacemos estas lecturas y ustedes debían haber hecho este gráfico. Pero a veces no se pueden orientar de cómo hacer el gráfico. Y más que todo ahora que estamos virtual, entonces por eso yo lo hice ya el gráfico. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer casi lo mismo, pero para una máquina ya compuesta con la conexión paralelo. No, diré ya vamos a hacer una aplicación de esto, colocándole una carga con una conexión serie paralelo ya no paralelo, sino serie más vamos a utilizar. Ya, no sé si hay alguna consulta de parte de ustedes. No sé si hay alguna consulta. No sé si hay alguna consulta.
Y que este laboratorio vamos a entregar en el grupo de WhatsApp nomás, ¿no ve? ¿O dónde? Mientras tanto, en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque en este momento, como les decía a un principio de clases, está en mantenimiento el Moodle, Entonces, mientras tanto, entreguen al grupo de WhatsApp nomás, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo han hecho esto? Si sigue, digamos, el Moodle en malas condiciones, ya vamos a ver dónde depositamos posteriormente estos laboratorios. Pero mientras tanto, me dijeron, eso justamente pregunté hace rato, me dijeron que posiblemente en el transcurso del día, y ahí, anoche ya tenía que estar repuesto, pero hasta ahora no está repuesto. Han debido ver ustedes, no solamente en esta materia, en varias materias. Entonces, mientras tanto, solamente en el grupo de WhatsApp. Por eso yo les he enviado al grupo nomás también ese laboratorio. Y les voy a enviar también cuando se habilite el Moodle, La ojalá que fecha de mañana ya. entrega hasta el Esta siguiente clase viernes. les voy a enviar. Hola, hola, si alguien quiere hablar. Les voy a enviar el enlace de esta clase, ¿ya? Les voy a enviar el enlace para que puedan ver el video de cómo hacer el laboratorio. No sé si hay alguna consulta más. La fecha de entrega es hasta el siguiente viernes también, ¿no? ¿Qué? El de octubre. Van a colocar viernes 2 de octubre y el laboratorio 2. ¿Ya? Eso entonces. No sé si hay alguna consulta más. Creo que estamos, digamos, haciendo todo lo posible porque ustedes puedan ver cómo funciona. Estamos haciendo algunos videos que hemos hecho en laboratorio, tratando de hacer las condiciones. No es siempre igual, ustedes saben que hacer en el laboratorio, ¿no? Pero estamos tratando siempre de asimilar todo lo que es para que ustedes tengan algún conocimiento de esta parte. Eh, no sé si hay alguna consulta más. Bueno, yo quiero que se cuiden, especialmente no salgan mucho a la calle, solamente lo necesario, no se les está exigiendo a que salgan. Siempre hay algún deber que realizar, pero háganlo con el cuidado respectivo, cuiden a sus familias, hermanos, papás, etcétera, ¿ya? Cuídense. Todavía estamos en una situación crítica, es por eso que estamos llevando estas clases de forma virtual. Si no hay ninguna consulta, yo me despido. Hasta luego. Nos veríamos el próximo viernes. Hasta luego, Inge. Ya. Les voy a enviar el enlace a Moodle. Ojalá que haya llegado a Moodle. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Hasta luego.